buenas tardes. Hoy vamos a reflexionar un poco acerca de la primera palabra de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Esta la vamos a encontrar en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tremenda palabra, tremendas palabras de nuestro Señor Jesucristo, llenas de amor. Pero vamos a ver las circunstancias en las que se encontraba nuestro Señor. Jesús estaba en la cruz, clavado en la cruz de pies y manos, con una corona de espinas, molido por los golpes que le habían dado. Sangraba y estaba en agonía. Y aún así, Él sale del corazón y del alma el amor que siente por nosotros. Aún en medio de todas las circunstancias, Él sale de su boca batallando aún para hablar, pidiendo que nos perdonara Dios lo que estábamos haciendo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es el amor de nuestro Señor. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, tenemos que caer a sus pies, agradeciéndole ese favor, agradeciéndole ese amor inmerecido, porque tú y yo deberíamos de estar crucificados ahí en la cruz en su lugar. Mas Él, con ese gran amor, quiso morir por nosotros. Vemos un punto muy importante también, que es el que Jesús no pecó. Tú puedes decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver, verdad? Si Jesús pecó con lo que estamos viendo hoy, pues tiene mucho que ver. Porque mire, tú y yo, cuando sufrimos, cuando estamos en dolor, en enfermedad, generalmente la mayoría, por no decir el 100%, vamos a poner el 99%, le reclamamos a Dios, lo cuestionamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué no le pasó a otro? Si yo hago esto, si yo hago lo otro. Y hay miles y una formas de expresar nuestra frustración al dolor, al sufrimiento, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, eso pasa porque somos pecadores, porque somos humanos. Pero Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, mostró lo que tenía por dentro. ¿Qué tenía por dentro? Tenía amor y pureza. Qué increíble es saber que tenemos a nuestro alcance ese Señor, a Jesucristo, que nos ama de esta manera tan increíble, inmerecida, pero que la aceptamos de todo corazón. El sacrificio perfecto fue Jesús. Por eso te digo que no pecó, porque Él era perfecto. Él era el Cordero perfecto para el sacrificio necesario para salvar a la humanidad de la condenación. Oh Señor, es algo precioso, ¿verdad? Entonces, quiero cerrar con esto. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, eso es lindo, pero ¿qué voy a hacer? Porque si yo me quedo a nivel mental, pensando en eso, qué padre, o a nivel emocional, sintiendo bonito, pues no va a pasar de ahí. El Señor Jesús en la obra de la cruz está reconciliándonos con Dios. Oh, Padre, gracias. Nos está reconciliando con Dios. ¿Y que ahí nos vamos a quedar? Claro que no. Vamos a reconciliarnos con Dios y nos vamos a reconciliar con nuestros prójimos. Así como Cristo le pidió a su Padre Dios que no tomara en cuenta ese pecado, que nos perdonara porque no sabíamos lo que hacíamos, así nosotros vamos a seguir su ejemplo. ¿Qué les parece? Vamos a seguir su ejemplo. ¿De qué manera? También igualmente, piensa en la persona que te ofendió y que a lo mejor ya hace 1000 años de eso, ¿verdad? Y uno como quiera ahí lo trae. O le pone tierrita por encima, o lo pone abajo de la alfombra y se acabó, ¿verdad? No está pasando nada. Pero ahí lo traemos. Y nos estorba para tener una comunión correcta, ideal con nuestro Señor. Entonces,
yo les propongo una cosa, vamos a hacer esto. Vamos a los pies de Cristo, adorándolo por la obra magnífica y preciosa que hizo en la cruz, y traerle los nombres. Mira, Señor, yo quiero perdonar a fulano de tal. Tú sabes lo que me hizo, pero yo lo quiero perdonar. Yo lo quiero perdonar porque quiero seguir tu ejemplo, Señor. Tú le pediste a tu Padre que nos perdonara, siendo nosotros lo más vil. Yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero yo quiero perdonar a fulano de tal, pero perdonarlo de veras, pero perdonarlo en serio. Y si son varios nombres, tú traes a luz del Señor. Todos tenemos que perdonar a una persona al menos. Y si le vas escarbando, van a salir tal vez muchos nombres, muchas personas. Todas esas se les vamos a traer a los pies de Cristo. Y le vamos a decir, Señor, enséñame a perdonar como tú lo hiciste. Tendremos una forma de vivir completamente diferente, reconciliados con Dios, y vamos a reconciliarnos hasta donde podamos con las personas que nos hicieron daño. Tal vez no se pueda, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? ¿Les parece bien? En esta Semana Santa que estamos recordando esto, que sea un impacto en nuestra vida para todos los días que nos queden de vida, no solamente para esta temporada. Pues qué chiste. No, para toda nuestra vida, que esté marcada, que esté alumbrada la luz de Cristo y de la tumba vacía. Espero en el Señor que haya sido de bendición y seguimos adelante. Dios los bendiga y los guarde. ¿Qué tal, mis hermanos? A mí me tocó dar la segunda palabra, ¿sí? Y la palabra dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra la encontramos en Lucas 23:43, ¿sí? Hermanos, esta reflexión me lleva a mí. El buen ladrón se da cuenta de su pecado y reconoce a Jesús en los últimos momentos de su vida. Esto es suficiente para pedir perdón y reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Hermanos, qué hermosa reflexión es esta. El ladrón en sus últimos momentos le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El Señor le dice, yo te digo que desde hoy estarás conmigo. Hermanos, me lleva a mí a esta reflexión en lo que es en mi vida. Cuando yo estaba en el pecado, cuando hacías cosas que no le agradaban a Cristo, ¿verdad? Y que el Señor prepara todo esto para que yo venga a este arrepentimiento, para que me dé cuenta de las cosas que estaba haciendo mal. En ese momento de mi vida, hermanos, reconozco a Jesús como el único y suficiente Salvador de mi vida. Eso me llena de gozo. Esto me llena a mí de cada vez reflexionar sobre el incomparable amor de Cristo para mí. La gracia redentora, hermano. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Es el momento de nosotros hacer un alto en nuestras vidas en medio de toda esta angustia, en medio de todo esto que está pasando, para hacer un momento, un alto. Es decir, solamente Cristo es el que nos da la vida eterna. Solamente en Él encontramos la salvación. Qué agradable es esto, hermano, ¿sí? De que con nosotros reconozcamos el pecado, lleguemos a ese arrepentimiento y caminemos a través de la fe. Les aseguro que ahora estarán en el paraíso. Hermanos, en el último momento ese ladrón reconoció a Jesús como el Rey de Reyes. Es en ese momento donde nosotros nos lleva a pensar esto. Gracias, Señor Jesucristo, porque te entregaste en la cruz del Calvario. Porque tú me has dado una vida, me has dado esperanza y ahora camino a través de esa fe.
Hermanos, que nosotros seamos la luz y la sal en este mundo en medio de esta pandemia que estamos aquí. Llevemos la esperanza a aquellos que todavía no conocen a Cristo. Donde ese gozo tan tremendo, cuando el Señor Jesucristo le dice al ladrón, desde hoy estarás en el paraíso. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, porque en ese momento el ladrón se gozó. En ese momento el ladrón, hubo una gran felicidad en él. Porque el Señor no dijo, espérame cuando yo esté allá y te vas a llevar. No, en ese momento dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, esto es algo tremendo. Esto es algo que me motiva a mí a someterme más a la autoridad, a humillarme y decirle al Señor, gracias Padre por todo este sacrificio que has hecho en la cruz. Bendito seas Dios. Hermanos, oremos pidiéndole al Señor sabiduría. Orémonos pidiendo que nos ayude a mantenernos fielmente a Él. Que nosotros seamos esa luz, ¿sí? Que nosotros vayamos y digamos, el único y el suficiente Salvador es Cristo. Solamente en Él encontramos la salvación y la vida eterna. Mis hermanos, yo le doy gracias a Cristo porque Él movió todo y me llevó a que yo lo reconociera como mi Salvador. Señor, gracias Padre porque tú moriste en la cruz del Calvario. Gracias Dios porque ahora me ha dado una nueva oportunidad. Señor, cuántas gracias te damos. Hermanos, reflexionemos en esto. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por todo esto, Señor. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario y hoy tengo esa reconciliación con Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te invito a leer Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En esta tarde te invito a meditar en el acto más glorioso de la historia llevado a cabo por Cristo. Y en primer lugar, vemos claramente el cuidado y la preocupación de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida, incluyendo las relaciones. Las palabras de Cristo en la cruz, al borde de la muerte por nuestros pecados, estaban enfocadas en los distintos aspectos de su naturaleza y su ministerio. Pero esta palabra en particular está enfocada, como lo acabamos de leer, en las personas que estaban presentes, en las personas cercanas. Y él no consideró como una pérdida de tiempo, de energía, de aliento, ahí al borde de la muerte por nuestros pecados, el atenderlos, el tener palabras así tan personal que les ministrara en sus necesidades. Podemos ver aquí en este pasaje cómo nos muestra el corazón compasivo, el corazón tierno, el corazón piadoso de nuestro Señor Jesucristo. Él recientemente les acababa de decir a sus discípulos, no los dejaré huérfanos o sin consuelo. Por lo tanto,
tampoco iba a dejar sin consuelo a su madre. Ciertamente ella recibiría el Espíritu Santo, nuestro Consolador, al igual que los discípulos. Pero además Jesús la iba a dejar bajo el cuidado de una persona que cuidaría y que ministraría y que la atendería en todas sus necesidades. Sin duda, tenemos claro que el propósito supremo de la muerte de Cristo es nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Pero su muerte en la cruz redimió aquello que estaba quebrantado, aquello disfuncional de este mundo. Así que vemos que Él procuró proveer con su muerte no solo nuestras necesidades espirituales, sino también en esta palabra Él estaba enfocado en atender, sí, nuestras necesidades espirituales, pero también las necesidades emocionales y relacionales. Así que confía en que la muerte de Cristo y en esta palabra nos ministra con esa seguridad de que Él puede y es suficiente para atender cualquier necesidad de nuestra vida, no solo lo espiritual, lo emocional, lo relacional, lo económico, todo aquello que necesitemos, vengamos a Cristo. Y en segundo lugar, sabemos que María tuvo al menos 7 hijos más, además de Jesús. Y sabemos por las Escrituras que María, la madre de Jesús, estos otros hijos de María no creyeron en Cristo, sino hasta después de su resurrección. Y por eso Cristo, allí en la cruz, en lugar de entregarle a sus hermanos de sangre, a su madre, para que la cuidaran, Él prefirió encargársela a Juan, uno de sus discípulos cercanos, al que lo llama el discípulo amado. Jesús estaba seguro que Juan amaría, honraría, cuidaría y proveería las necesidades que María tuviera una vez que Él se hubiera ido. Por lo tanto, en esta segunda reflexión, Cristo institucionaliza toda una forma de cuidado a través no solo de la familia de sangre, sino también a través de la familia de la fe. La familia que formamos todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida, que es el centro de nuestra vida, que es la cabeza, y que como familia de la fe tenemos una relación íntima con Él y que además tenemos esa relación profunda con Él, sí, pero también unos con otros. Y eso nos lleva a ser una familia en la que podemos y en la que Dios, desde aquí, desde la cruz, nos está enseñando a cuidar uno de otro.
a que podamos responder, atender y proveer para las necesidades unos de los otros. Podemos ver en este capítulo de Juan 19, en particular el versículo 27, donde dice que el discípulo desde aquella hora la recibió en su casa. Entonces Juan la trajo a su familia, cuidó de ella, suplió sus necesidades. Él ahora estaba formando una nueva familia de la fe en Cristo Jesús. Y esta nueva familia que se formó ahí a los pies de la cruz de Cristo, estamos aquí para cuidar unos de otros, para atender, proveer y estar al pendiente de las necesidades unos de los otros. Así que confía en que Dios tiene cuidado de todas nuestras necesidades, sí, espirituales, primeramente para la salvación de nuestra alma, pero también emocionales, económicas, relacionales, y que Dios nos ha instituido como esa familia de la fe, que podemos cuidar y amar unos de los otros. Te invito a que practiques esta confianza, fortalezcas tu fe del cuidado de Dios y también fortalezcas esa forma de amarnos unos a los otros. Los amo. Dios les bendiga. Gracias. La siguiente palabra es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La podemos encontrar en Mateo 27 del 45 al 49 y en Marcos 15 del 33 al 35. Y la palabra dice: desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, le puso en una caña y se lo ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Bueno, sin duda alguna, la muerte de Cristo es un hecho que ha trascendido en la historia y ha sido estudiado no solo por la iglesia, sino también por historiadores y por científicos a través de los siglos, y se ha catalogado como un espectáculo mayúsculo de crueldad y sufrimiento, ¿no? Incluso hasta en películas, ¿no? como La Pasión de Cristo se ha visto representado este hecho. Y si bien el sacrificio de Cristo debió ser terrible, no podemos ignorar que su sacrificio también fue un sufrimiento espiritual sin precedentes. El castigo del pecado, eso hay que tenerlo muy en cuenta, el castigo del pecado de toda la humanidad estaba cayendo sobre Cristo. La ira del Padre en esos momentos sobre el Hijo, ¿no? Y tampoco podemos olvidar que aunque Cristo era Dios, pues también era hombre, ¿no? Entonces sentía como hombre. El sufrimiento que él llevó a cabo era tan carnal como el tuyo y como el mío. Solo que la diferencia es que Cristo no pecó. Entonces era un sacrificio que él no merecía, ¿no? Era un sufrimiento que él no merecía. Y en esos momentos de angustia, Cristo recita la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Y nos hace ver ahí en el Salmo 22 lo que él recitaba, ¿no? Que el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo, ¿no? Un salmo de clamor, pero también de alabanza, porque el salmista, a pesar de ese sufrimiento que él refleja en sus versos, también es un salmo de alabanza, porque es un salmo en donde alaba
y alaba la confianza que el salmista tiene a su Dios, porque después de esos primeros versos dice: pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste, ¿no? Entonces, básicamente el salmo son más versículos, pero se trata de eso, ¿no? De un salmista humillado, con dolor, afligido, pero confiando en su Dios, ¿no? Y recordando las promesas y recordando la fidelidad de Dios, ¿no? Entonces podemos ver que aún Cristo, en la peor condición física y espiritual posible, jamás dejó de buscar a su Padre, ¿no? Y por eso Él recitaba la palabra, porque la palabra la obedeció toda su vida, ¿no? Desde que nació hasta que murió, Cristo obedeció a la palabra y él confiaba en la palabra porque él sabía que la palabra era verdad, ¿no? Y confiaba también en el Padre, confiaba en su fidelidad, aun cuando por esa fidelidad, porque Dios es fiel en sus promesas de vida y también en sus promesas de muerte, ¿no? Y la paga del pecado era muerte. Entonces la fidelidad de Dios estaba siendo reflejada también en esos momentos, para que Él estuviese pagando la condena de toda la humanidad, ¿no? Ahí también tiene que ver la fidelidad de Dios. Entonces debemos dar gracias, hermanos, porque lo divino se hizo carnal. Nuestro Redentor en ese momento estaba muriendo para darnos vida, para que sus heridas nos dieran sanidad, para que su dolor nos trajera paz, para que lo corruptible fuera hecho incorruptible, y para que en su humillación Él fuera enaltecido y llevado a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, pues hay que estar gozosos en estos días, ¿no? Recordando el sacrificio de Cristo, porque Cristo en la cruz comenzó la obra de victoria que trae redención a toda la humanidad, una redención que es eterna, ¿no? Y que en estos momentos es necesario sacar a la luz y gritarlo a los cuatro vientos, porque Cristo nos ha traído libertad y nos ha librado de ese pecado que tanto nos ataba. Tengo sed. Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había ahí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Juan 19, 28 y 29. El hisopo es una planta de las familias de las lápidas, de palos cortos y leñosos, derechos y poblados de hojas. En Números 19 y 6 se utiliza el hisopo como un elemento importante para la purificación. Cuando Jesús dice para cumplir las escrituras, hace referencia a este uso del hisopo, purificar. Y en Levítico 14 lo utilizan para declarar sano a una persona que estaba leprosa. En Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo señala la santificación que nosotros recibimos por medio de la sangre de Cristo. La frase para cumplir las escrituras también hace referencia a dos salmos. Salmo 22:15: mi fuerza se ha secado como barro cocido, mi lengua se pega al paladar. Me acostaste en polvo y me diste por muerto. Salmo 69:21: en cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Estos salmos nos profetizan que el Mesías que vendría a padecer por todos nosotros recibiría vinagre para saciar la sed que sentía. De esta manera, cuando Jesús afirma que tenía sed, permite que le acerquen el hisopo, cumpliéndose lo que estaba escrito. Jesús, al tomar el vinagre, significó que llevó en su cuerpo todo lo desagradable y despreciable del hombre pecador. Como se predice en Isaías 53, 5 y 6. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. El 6. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Jesús pretendía asociarse con estos pasajes del Antiguo Testamento, demostrando que Él era el Mesías y que traería paz para con Dios.
El cuerpo de Cristo era un cuerpo como el suyo y el mío. No estaba exento de dolor, y aún más porque estaba cargando el pecado de todo el mundo y toda la maldad. También podemos considerar que esta escena se llevaba al mediodía y al comienzo de la tarde. Tener sed es un estado normal después de la horrible fiebre que sufrió el Señor. Es por eso que el Señor hace esta declaración, mostrando de esta manera la debilidad propia de cualquier hombre semejante a nosotros. Lo que el agua es para la vida de nuestro cuerpo, lo es Dios para la vida de nuestro espíritu. Después de todo, fuimos creados para Él y para Él. La muerte se le acercaba lentamente. Él tomó nuestro lugar. Esa agonía era la que merecíamos sufrir nosotros por toda nuestra maldad. Pero Cristo estuvo dispuesto a cargarla para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Jesús estaba experimentando una ausencia del Padre en la cruz. Por primera vez desde la eternidad, Él había sido abandonado por el Padre. Nosotros tenemos un espíritu que fue creado para relacionarse con Dios, pero cuando no recibimos de su palabra, nos vamos deshidratando y padecemos por la necesidad que tenemos de Él. Todos necesitamos a Dios, incluso cuando la gente no lo reconozca porque tratamos de tapar esas necesidades con otras cosas. Aun cuando tengamos todas nuestras necesidades básicas del mundo y no tenemos al Señor en nuestras vidas, sentiremos una falta de Él, una falta que será eterna para aquellos que rechacen la obra de Cristo en la cruz. Jesús también tenía sed de rescatar al pecador. De esta manera ya no habría restricciones al acercarnos a Dios. No más pagos. Hoy Jesús está pagando todo. Él es el único mediador entre Dios y los humanos. ¿Cómo no agradecer a Dios por esta gracia sublime? ¿Cómo no adorar a quien recibió el doloroso castigo que nosotros merecíamos? Cristo el Señor ahora espera que usted y yo podamos acercarnos a este sacrificio y disfrutar de los resultados. Nos toca la palabra número 6, consumado es, y vamos a ver qué dice la Biblia. Juan 19, 28 al 30. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta semana es una semana muy importante para todos los cristianos, pues recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz, y a mí me tocó en esta ocasión traer la sexta palabra, que es consumado es. Consumado es también se traduce como todo se ha cumplido. Consumado es. Esta frase incluye el cumplimiento de todas las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento. Esta palabra pone de manifiesto que Jesús era consciente de que había cumplido hasta el último detalle de su misión redentora y la culminación del programa de su vida. Con esto, Jesús cumple la Escritura, cumple todas las promesas que estaban escritas sobre él en el Antiguo Testamento y cumple la ley a la perfección. También, de esta manera, Jesús cumple la voluntad de su Padre, que es agradable y perfecta al venir a morir a la cruz. Más que una palabra de agonía, es una palabra de victoria. Consumado es. Todo está concluido. En los tiempos de Jesús, cuando un pintor acababa de terminar su obra de arte, decía esta palabra, consumado es. Consumado es la frase final de aquella obra de arte, es decir, ya no había más que hacer, ya todo estaba terminado. También en aquellos tiempos, cuando los ejércitos iban a la batalla y una vez que terminaban la batalla, el general expresaba esta frase, consumado es. Es decir, ya se había hecho todo, por lo cual habían ido a esa batalla. Jesús nos da el consuelo cuando todo fue hecho por Él y todo fue pagado. La salvación tuvo un costo muy grande. Jesús tuvo que ir a la cruz a morir por ti y por mí. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos por nosotros mismos. Cristo
pagó por nosotros, Cristo pagó por nuestros pecados con su sacrificio. Cuidemos esa salvación tan grande con temor y temblor. Debemos reconocer que Cristo nos salvó con su sacrificio en la cruz, terminando así su obra redentora. Consumado es. Todo lo que Cristo hizo fue perfecto. Todo lo que fue profetizado por Él en el Antiguo Testamento fue cumplido en Jesús. El trabajo había finalizado. No se podía agregar nada. Ya había redimido a la humanidad con su obra redentora. Cuando Jesús dijo, consumado es, sucedieron varias cosas. El velo del templo se rasgó. Tuvimos el acceso directo a Dios. Ya nada se interpondría entre Dios y el hombre. Es en ese momento, cuando la gracia de Dios sale al mundo. Consumado es. Los soldados reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Nosotros también reconocimos a Jesús y le recibimos un día. La tierra tembló. La naturaleza, la creación de Dios, también reacciona a la obra redentora de Cristo. Los sepulcros fueron abiertos. Cristo es la primicia de la resurrección. Consumado es. Un día también nosotros vamos a ser resucitados y vamos a estar con Cristo eternamente. En estos días de Semana Santa es muy importante que nos acerquemos más a Dios. En medio de esta situación, de este coronavirus, pues busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Dice la palabra de Dios que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Que Dios les bendiga. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Esta es la séptima palabra de Jesús en la cruz. Jesús ya se ha dirigido al Padre en la primera y cuarta palabra. Es como si este diálogo formara parte de una obra literaria, en donde las partes de la misma se ven iniciadas cuando Jesús clama al Padre. Padre, perdónalos. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esta última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Podríamos decir que estas 7 palabras de Jesús en la cruz, este diálogo final en el Calvario, nos representa un resumen a grandes rasgos de la obra llamada el plan de Dios para la humanidad. Jesús se dirige al Padre de una manera especial, una manera que solo cabía en la conexión entre Dios Padre y Dios Hijo. Era algo íntimo entre ellos. Esta palabra final es como si Jesús le dijera a Dios: listo, he terminado mi jornada, he cumplido con el trabajo que me enviaste a hacer, consumado es. Jesús lo dice con la confianza puesta en que ha hecho todo lo que se le pidió, conforme le fue requerido. En los inicios del catolicismo en Roma, esta frase, en tus manos encomiendo mi espíritu, se usaba como último aliento en los moribundos, quienes la recitaban en latín, pensando que de esta forma se ganaba una especie de pase o credencial adecuada para que Dios lo aceptara en su reino. Lo que no podían darse cuenta es que esta frase solo podía ser usada en comunión íntima. Esta comunión entre Jesús y Dios no era para cualquiera en ese momento. En Hechos 7:59 leemos que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta expresión de entrega del espíritu antes de morir por parte de Esteban revela claramente que los discípulos no duraron en ningún momento de la divinidad de Jesús, y por lo tanto esa fe era clave para ese tipo de intimidad con el Padre. La misma confianza de Jesús hacia su Padre fue la misma confianza de Esteban y el resto de los discípulos hacia Jesús. Esto nos dice que una vez consumada la obra en la cruz, seguida la resurrección, nos daba pauta a los ahora hijos de Dios, es decir, a aquellos que hemos confesado nuestra fe en un solo Salvador único y suficiente, nuestra fe en la redención por medio de la sangre derramada en la cruz, pero también en la resurrección. Nos permitiría llegar a experimentar esta comunión tan íntima como la que tenía Jesús con Dios Padre. En Juan 3:17 leemos que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El clamor de un hijo hacia un padre siempre llamará la atención del padre. Un hijo queriendo restaurar la comunión es algo que el padre anhela. Recordemos al hijo pródigo, su padre le espera con los brazos abiertos a pesar de sus decisiones. Escuché hace poco un mensaje en donde se mencionaba la historia
de un hombre que fue al súper y notó la vasta diferencia entre los anaqueles de los artículos básicos, artículos de sustento o primordiales, productos como la carne, huevo, leche, pan, etc. Estos todos saqueados, en desabastos, no había. Contrario a los anaqueles de los dulces, de las golosinas y las papas, estas estaban rebosando. Esto me hace pensar en los momentos de los que estamos viviendo. Tenemos a buscar eso que sabemos que necesitamos. Buscamos el sustento, buscamos la seguridad, buscamos lo primordial. Jesús tuvo una misión al bajar del cielo y hacerse hombre y aceptar la muerte de cruz. Esta misión se estaba cumpliendo en ese momento de agonía, sufrimiento y cansancio, pero sobre todo era un momento de obediencia y confianza, porque Jesús sabía hacia dónde iba y con quién iba a estar. Su Padre, nuestro Padre. Jesús se enfocó en lo esencial dentro de ese sufrimiento. Los invito a que pensemos en cómo Jesús manifestó su confianza en su Padre en el momento de su muerte, y su Padre no lo defraudó. Al contrario, guardó su espíritu, porque Jesús, al cumplir su propósito, se le fue regresado el aliento de vida para que se levantara del lugar de los muertos. De la misma manera, nuestra confianza en Dios debe ser tal que aun cuando estamos viendo y estamos viviendo lo que está pasando a nuestro alrededor, hoy más que nunca con esta pandemia, la cual ha hecho que muchos tal vez ya estén cansados, agobiados, incluso sin esperanza, es entonces este momento en donde nos detenemos y debemos comenzar a ver hacia arriba, así como hizo Jesús, confiando en que Dios está escuchando, pero sobre todo que tiene el control en la situación. Debemos encomendarnos a Dios, debemos enfocarnos en Él para cumplir nuestro propósito de acuerdo a su voluntad, aún en medio de todo esto. Debemos seguir siendo obedientes en sus decretos. Debemos buscar estar en comunión de manera íntima con el Padre. Él nos está escuchando. Dios les bendiga, hermano.